Saludos, amados hermanos y hermanas. Hoy es el miércoles 8 de septiembre del año 2021 después de Cristo y este es el estudio bíblico semanal de la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, en los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor reverendo Luciano Márquez Jr. y este es un programa transmitido y producido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comienzo leyendo para ustedes un texto de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que todo cristiano conoce de corazón, pero queremos traerlo para iniciar nuestra reflexión de hoy. En Lucas capítulo 12, versículo 27 en adelante, donde dice: Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar para invocar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestros corazones, a esta hora invocamos tu nombre para que este estudio de tu palabra sea para nuestra vida en nutrición y sea también un agua fresca que alimente y sostenga nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos, oramos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. La serie que estamos presentando en este mes de septiembre se llama Las necesidades naturales y es una aplicación espiritual para la vida cristiana. Pero antes quiero que tengan presente algunos de los anuncios y algunos de los recordatorios que tenemos para esta semana que está caminando y el fin de semana que viene. Destaco de los anuncios que ustedes han visto que este sábado hay una gran convocación para damas y caballeros y todos los hermanos que puedan cooperar porque queremos preparar el templo para la concentración que recibiremos la semana siguiente, el sábado 18. Y también pues hay motivos de oración, rogamos que sigan orando por los enfermos, especialmente por Noemí, que hoy tuvo su operación de la vista, que el Señor permite que se recupere pronto. Entramos pues en el estudio de hoy. Es el número 2 de esta serie que hemos titulado Las necesidades naturales. Y el tema de hoy tiene que ver con hambre y sed. Quiero comenzar leyendo entonces esta porción del Antiguo Testamento en el libro del sabio Salomón, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 18. Dice el sabio: He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios les ha dado, porque esta es su parte. Amado hermano, esta serie pues enfoca estos
temas, estos asuntos, estas necesidades básicas de la existencia humana para buscar una aplicación bíblica, sabiendo que hay enseñanzas de la palabra de Dios que tocan mucho a nuestra jornada espiritual. Y por eso estamos presentando estas necesidades que se relacionan para la existencia y continuidad de la vida. Y la ponemos en su relación, ilustración o imaginación con doctrinas bíblicas. Hemos dicho que vamos a ver una serie de estas necesidades naturales, aunque no podremos verlas todas, como es obvio. Y la enseñanza de la palabra de Dios nos expresa y nos comunica la relevancia para la experiencia cristiana y los principios que formamos en la jornada espiritual con este tipo de comparación de nuestras necesidades naturales con las necesidades espirituales que solo se satisfacen en la misericordia, en los propósitos, en la palabra de Dios. Los fundamentos de nuestra fe y práctica reflejan la misma vitalidad básica para la vida espiritual como lo son significativamente las necesidades naturales para la vida corriente, para la vida física material. Hoy vamos a reflexionar sobre estas dos necesidades que mencionamos, hambre y sed, que son impostergables para la subsistencia y supervivencia de los seres vivos en este mundo y que por supuesto tiene gran sentido para la vida cristiana. Comenzamos entonces pensando y reflexionando un poco, informándonos acerca de estas dos necesidades en su concepto más universal. Hambre y sed son vitales para la existencia humana, aunque son dos cosas muy diferentes. Tendríamos que hacernos un par de preguntas para entrar en tema. ¿Qué es la sed? ¿O qué es tener sed? ¿Qué es el hambre? ¿O qué es tener hambre? Y una pregunta curiosa, ¿por qué da más sed que hambre? Bueno, pues quizás alguien no se da cuenta, pero indudablemente la sensación de sed puede confundirse a veces en el cerebro con la del hambre, ya que las señales nerviosas o las señales neurológicas son similares en algunas personas. Si una persona es de poco beber agua, por costumbre gente que no toma mucha agua, puede que en los meses más calurosos presente mayor deshidratación y por tanto tenga más sed. Y a veces confunda la sed con tener hambre, porque hay sensaciones físicas, contracciones, sequedades que uno siente en la boca, en la lengua, que se parecen mucho a aquellos reclamos que hace el estómago, incluso movimientos internos del cuerpo que están diciendo que falta comida, falta alimento para sostener la existencia. En realidad debiéramos entonces no de hablar de hambre y sed, sino más bien de sed y hambre, porque sed es mucho más grave que hambre. La semana anterior decíamos que sin respirar, la vida se acaba apenas en unos minutos. Sin tomar agua, se puede aguantar unos días, dependiendo de las condiciones del cuerpo y del ambiente en que se halle la persona o el ser en cuestión. Pero en realidad, la sed es peor que el hambre. Sin agua, una persona morirá en pocas horas, en pocos días, y sin comer tal vez pueda aguantar unas cuantas semanas. Hay una cita que quiero hacer para ustedes, y esta cita es científica. Escuchen lo que dice. La regulación del hambre y de la sed son procesos bastante complejos en los que intervienen un gran número de condicionantes. No es, por tanto, un proceso en el que se tengan en cuenta solo nuestras necesidades. Hay otras cuestiones como los estímulos que nos rodean, la actividad física, las condiciones climatológicas o la composición corporal que influyen en el deseo de comer o de beber. Con todo, podemos seguir insistiendo que sin agua no se puede vivir, sino apenas unos días. Lo que resulta en animales y en personas no es lo mismo que lo que pasa con las
plantas. Aunque la función de alimentación de los vegetales es muy distinta, y ellas necesitan también de nutrientes, alimentos, comida a sus maneras y de agua, y porque la consecuencia de la falta de agua y nutrientes en las plantas es igualmente mortal que en los animales o en las personas. En el caso de las personas o los animales que son mamíferos, los impulsos fisiológicos del hambre y la sed están íntimamente relacionados, porque el agua se necesita en el organismo para hacer la digestión y otros procesos bioquímicos de la asimilación de los alimentos. O sea que aún que usted pueda comer, si no puede tomar agua, va a estar en las mismas condiciones críticas de quien no tuviera nada que comer. No obstante, se puede decir que sin tomar agua, sin comer alimento alguno, las personas y los animales duran menos que cualquier tipo o clase de vegetación. Esa es una realidad que encontramos y la ciencia lo asevera. Pero nosotros estamos hablando no de hambre y sed, sino tal vez debiéramos referirnos más bien a la falta de agua y a la escasez de comida. Hambre y sed es la ausencia completa de esas cosas, pero lo que vemos más a nuestro alrededor es la falta de agua y la escasez de comida. Es bueno que mencione esta información muy triste, muy dramática, que dicen algunas instituciones científicas y corporativas que hay cerca de 30 millones de personas en el mundo que enfrentan en este momento graves niveles de inseguridad alimenticia y desnutrición. Y se citan países en la parte noroeste de África, el nordeste de Nigeria, nordeste de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, Yemen. Se dice que 10 millones de estas personas se encuentran en grave riesgo de morir de hambre. Auténticamente morir de hambre por no tener nada que comer. Y es que la violencia que se vive en los niveles sociales humanos suele tensionar el suministro de alimentos y de agua. Y muchas veces la falta de comida o la escasez de agua es porque la violencia, la insubordinación de las gentes unas con las otras o los conflictos sociales hacen que falte el agua, que no lleguen los alimentos, al igual que pasa con todos los otros sistemas sanitarios y de salud, provocando un efecto continuado que acaba dinamitando todo el sistema de la existencia básica, natural de las personas. Así que podemos decir que la sed y el hambre están relacionadas directamente a la falta de agua y a la escasez de comida. Pero son muy distintas, tienen consideraciones muy diferentes. Como necesidades básicas, ambas son insoslayables. Sin embargo, la carestía mundial de alimentos, o la gente que pasa hambre, es por lo regular un problema social, económico, político que ha afectado a la humanidad, y esto ha ocurrido desde tiempos muy primitivos. En el caso de periodos de sequía, hambrunas prolongadas, por lo regular las vamos a encontrar conectadas históricamente con las etapas más trágicas de la civilización, y no solo afecta a las personas, sino afecta a los animales, a las plantas, a la tierra, a todo el ambiente, al mundo que nos rodea. En el caso de la comida, el problema por lo regular no es que no haya nada que comer, sino que no es suficiente la comida que haya, o no es nutritiva, o no está bien distribuida, o no está al alcance de todos. Porque en realidad en este mundo hay comida, pero no todos tienen acceso a la comida, y por eso en algunos lugares hay gente que pasa hambre. La advertencia es más que severa cuando nos enfrentamos con esta realidad. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de lo que esto significa. Voy a citar el primer texto bíblico en Génesis 41:30, y en este tipo de profecía en que el Señor le hace saber a
a su pueblo, hay una historia interesante. Recuerdan que José, aquel joven que había sido llevado cautivo de entre la familia de Jacob a Egipto, tuvo la capacidad y el don de Dios para interpretar sueños. Y aquel sueño vital que ha pasado a la historia de la humanidad como todo un símbolo, él pudo profetizar del sueño que tuvo Faraón, que habría 7 años de abundancia de comida y de todo, pero vendrían después 7 años de tremenda hambruna. Y fíjense, no faltaría el agua, porque aquella nación, aquel reino egipcio estaba asentado en las riberas de uno de los ríos más grandes del mundo, el río Nilo. Pero dice así José en su interpretación que tras ellos, los 7 años de abundancia, seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Todavía nosotros no hemos podido explicar qué causó aquella tremenda hambruna, aquella epidemia fabulosa que afectó a Egipto, pero hay señales y hay información histórica en los anales egipcios, no necesariamente bíblicos, de haber acontecido una desgracia de esta naturaleza. Lo mismo pasa con el agua. En el caso de los egipcios no les faltaba agua, pero no había comida. Sin embargo, cuando no llueve, cuando los ríos se secan o están tan contaminados que no son útiles, cuando los desiertos crecen, como está pasando hoy día a ojos vistas, y se extienden sobre las regiones que previamente eran fértiles y prósperas, estamos viendo una tragedia de incontables consecuencias para la existencia de la humanidad. Y en la Biblia encontramos momentos como ese. Jesús menciona en una de sus enseñanzas uno de estos momentos trágicos en la época de Elías. En Lucas 4:25, el propio Señor Jesús dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. No llovió en 3 años y 6 meses. Qué pandemia aquella espantosa. Y por supuesto los cultivos, las cosechas, todos los sembrados, todo lo que se producía en la tierra, incluso los animales, pues perecieron de forma dramática, grave, y se produjo esta gran hambruna sobre toda la tierra. Hoy día podemos decir que autoridades civiles, los líderes mundiales, las organizaciones internacionales, las instituciones científicas, los activistas sociales hacen y debieran hacer más porque los pueblos y la tierra está en esta necesidad vital, esperando recursos básicos para sustentar y prolongar la existencia. Y eso sin contar con todas las señales que nos dan los científicos del calentamiento global y todas esas cosas que afectan la capa exterior de la Tierra. Todo hace indicar que efectos de esta naturaleza en cuanto a la escasez de comida y la falta de agua producen hambre y sed. A menudo se quedan cortos todos estos líderes, científicos, autoridades, gobernantes, lo que sean. Sus planes son por lo regular ineficientes o irreales, faltos de sentido común. Su alcance es muy limitado y, por supuesto, la culpa nunca cae en el vacío. Y siempre tienen que echarse la culpa los unos a los otros, y así estamos en esta realidad. Ahora bien, como que el estudio que queremos presentar es comparar y aplicar estas necesidades naturales y su condición a la vida cristiana, tenemos que entonces detenernos a fijar las imágenes espirituales y los símbolos proféticos que encontramos en esta particular interpretación del hambre y la sed a nivel humano, a nivel existencial. Así que son necesidades naturales
Y esta hambre y esta sed que se describe con frecuencia configuran muchas de las imágenes bíblicas que transmiten el mensaje de Dios, que comunican sus propósitos para la humanidad y el mundo en que vivimos. Vean cómo lo interpretaba el mismo Nehemías, explicándole al pueblo. Nehemías 9:15. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Hay imágenes del juicio de Dios que Él pronuncia contra su pueblo y sobre todas las naciones que nos ilustran claramente lo que significa carecer de este sustento para las necesidades naturales. Leo la Biblia para ustedes en Deuteronomio 28:48. Y esta es una advertencia de la ley de Dios para el pueblo cuando estaban formando su concepto de obediencia y cumplimiento de la ley. El Señor les advierte: servirás, por tanto, a tus enemigos que te enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. La palabra lo que está diciendo es que consecuencias como el hambre y la sed sufriría el pueblo desobediente o el pueblo rebelde, el pueblo que no cumpliera la ley del Señor. Así que, además, podemos decir que partiendo de la experiencia espiritual básica en nuestra jornada cristiana, la Biblia nos adelanta símbolos proféticos que recurren al contraste de la sed y el hambre en el curso final de los acontecimientos mundiales. Y por eso vemos que en Apocalipsis y en otros libros proféticos se advierte de grandes hambrunas, de grandes epidemias, de grandes carestías, de gran confrontación natural, física, material en la humanidad en los tiempos finales y en el desenlace mundial. En Isaías 5:13, el profeta anuncia como algo pasado consecuencias de esta naturaleza. Dice el pasaje: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Son imágenes proféticas, símbolos proféticos, imágenes espirituales que comparan el hambre y la sed con la desobediencia, con la rebeldía, con la falta de piedad y con el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la aplicación espiritual del hambre y la sed por la palabra de Dios que nos conviene interpretar de este estudio en esta noche? Y es que hay textos, pasajes bíblicos muy hermosos que hablan de venir a las aguas, de saciarse de las fuentes, de beber del río de Dios. Todos estos pasajes son una invitación espiritual para satisfacer esa necesidad natural y básica de la existencia presente y eterna en el mundo espiritual que afecta al mundo material. Otra vez Isaías, capítulo 58, versículo 11. Es una promesa de Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La clave está en el sentido de que nada nos quita la sed, como lo puede hacer únicamente el agua. Cualquier otro fluido suplementario para la sed no resulta suficiente si no está basado o constituido por agua. De cualquier cosa que se tome tiene que llevar agua, si no, no resulta para apagar la sed. Ningún otro mensaje puede satisfacer la necesidad eterna del alma humana, sino solo el agua de la palabra de Dios. Esta es una lección principal. Solo el agua de Dios calma la sed del alma, la sed espiritual del ser humano, la ansiedad de vida que tenemos por causa del pecado que nos rodea. La promesa, otra vez Isaías 49:10, dice:
no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y realmente pudiéramos haber dedicado un estudio de muchas páginas, de muchas horas, a entender solamente esa imagen del agua que salta para vida eterna, el agua que satisface la necesidad humana. De igual manera, el verdadero alimento que nutre nuestra experiencia espiritual es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Son las enseñanzas de su doctrina, es la inspiración y la revelación de Dios a nuestras vidas, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Otros alimentos pueden apenas distraer esa hambre del Señor en nuestra mente y corazón, pero solo la comida que tomamos de la mesa del banquete de Dios se puede convertir en la energía espiritual de nuestra voluntad que nos da vida para hacer la obra de Dios. La comparación es extraordinaria y por eso Jesús muchas veces ilustra ese momento celestial en que estaremos reunidos en la presencia de Dios para la vida eterna como un gran banquete, como una cena eterna en la presencia del Rey. Jesús lo puso en sencillísimas palabras en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas que todos sabemos de corazón. Mateo 5:6, el Señor asegura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa hambre y sed de justicia es una sensación que Dios preparó en nuestro espíritu para que busquemos su voluntad, su justicia, su palabra, conforme físicamente en la creación Dios puso ese sentido en nuestro cerebro de tener hambre o tener sed para que la vida continúe y no desfallezca. Hay promesas muy satisfactorias y llenas de esperanza de parte del Señor que aseguran que seremos redimidos y que rescatados de toda sed y de toda hambre espiritual. Y es una promesa que empieza desde ahora y se prolonga hasta la eternidad. Jesús lo dijo claramente, este es otro pasaje que los cristianos conocemos de corazón, Juan 6:35, Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No es eso una promesa fabulosa, maravillosa, divina? Podremos tener todavía en este mundo hambre y sed por falta de comida, por escasez de agua, pero la palabra de Dios siempre estará a nuestro alcance para aquel que tiene fe y confiesa su pecado y obedece a Dios para calmar la sed, para satisfacer nuestra hambre. Como que la vida es un don de Dios, hemos insistido en eso, Él ha planeado redimirnos y renovar la existencia de este mundo para que haya un día sin padecimiento, ni naturales ni espirituales. No más sed, no más hambre material, no más sed, no más hambre espiritual en ninguna manera para aquellos creyentes fieles que han alcanzado el reino de Dios. Así lo dice Juan en su revelación, Apocalipsis 7:6. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Concluyo mencionando para ustedes las dietas. Hay dietas de alimentos y dietas de líquidos que hoy abundan dedicadas a consolidar y a fortalecer la salud. ¿Qué usted puede comer? ¿Qué usted puede beber? ¿Qué cosas hacen bien a la salud? ¿Qué cosas no hacen bien? Y por supuesto, todas estas consideraciones científicas tienen validez. Pero yo les digo, vayan y cuéntenle de eso. Aquellas 30 millones de personas que están en el nordeste de África sin comer y casi sin agua, en lugares y páramos y en desiertos espantosos. Para esa gente que no haya comido ni bebido algo fresco por mucho tiempo, vayan a hablarle de dietas y de comidas saludables y ustedes verán lo que va a pasar. ¿Cómo puedo saber si tengo hambre o si tengo sed? Bueno, eso no hay que saberlo, eso lo siente uno, lo percibe. Se podrá confundir, como dijimos al principio, la sensación de hambre con sed.
Pero cuando usted tiene hambre o sed, lo sabe enseguida. Y usted no grita y chilla como los niños pequeños porque le da pena, pero sí, usted busca enseguida con qué satisfacer esa necesidad natural. La gente de este mundo no sabe o habitualmente no quiere reconocer la sed y el hambre espiritual que están pasando. Y a nuestro alrededor vemos mucha gente pereciendo porque tienen hambre y sed de el Señor, de la vida espiritual, y no lo buscan a Él. Lo peor es que se niegan a comer y a beber de la palabra de Dios, y por eso hay mucha gente pereciendo por no poder satisfacer estas necesidades naturales de la vida espiritual. 2 pasajes para cerrar. Juan 4:14, dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No hay nada que explicar, el Señor lo dijo claramente. Y uno más, Juan 6:51, habla el Señor y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Gracias a Dios que podemos saber estas verdades espirituales que están en la Biblia. Permite el Señor que seamos capaces de llevar este mensaje a otras personas que sepan que de verdad Dios puede calmar su sed y puede satisfacer su hambre, pero tienen que reconocer que solamente la palabra de Dios va a darles a ellos esta satisfacción que es para la eternidad. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en las actividades que quedan para este fin de semana. Estén al tanto también de los enfermos que hemos mencionado. Y por supuesto, a este programa denle me gusta, compártanlo, like, share, para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios que transmitimos para ustedes. Terminamos pues en oración y así concluimos en esta noche. Señor Dios, le damos gracias porque el agua de vida y el pan vivo que tú nos has dado en Jesucristo satisfacen nuestras necesidades. Permite que podamos ayudar a otros que están padeciendo de hambruna y de sed a encontrar esta fuente de bendición, este alimento nutritivo para vida eterna, y que seamos capaces de nosotros de compartirlo con entusiasmo y con fe. Oramos por Jesús. Amén. Terminamos por esta noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.